Una bola de bolos sólida rueda sin deslizar por la rampa de retorno junto a la mesa. La rampa forma un ángulo beta con la horizontal. ¿Qué aceleración tiene la bola? Trátela como una esfera sólida uniforme despreciando los agujeros. La aceleración que debe encontrar tiene que quedar en términos del ángulo beta. Muy bien, entonces como podemos observar tenemos una bola o esfera sólida rodando sobre una superficie también sólida, rígida. Cuando este fenómeno se verifica, lo que tenemos es nada más ni nada menos que un evento llamado rodadura por rodamiento sin deslizar. Cuando eso ocurre, la fuerza de fricción de rodadura o de rodamiento puede ser despreciada ya que no se producen pérdidas de energía. Si hubiéramos tenido un caso en el cual la superficie hubiera estado deforme y hubiésemos tenido, por ejemplo, si hubiéramos tenido aquí una parte levantada y hubiéramos tenido una especie de cunita tomando toda esta parte de la bola, hubiéramos tenido diferentes puntos de contacto sobre un área de la bola. Al verificarse eso, la fuerza normal que actúa sobre la bola produce un torque o un momento de torsión que se opone a la rotación de ese cuerpo. Y ese fenómeno es lo que se conoce como el deslizamiento. Digamos que ese fenómeno está formado por esos dos eventos. El hecho de que existan diferentes puntos de contacto entre el cuerpo rígido y la superficie y el hecho de que la fuerza normal efectúe una torca o un torque o un momento de torsión que se opone a la rotación de este cuerpo. Esos dos eventos generan un deslizamiento y en ese caso aparece la denominada fricción de rodamiento, y esa fricción de rodamiento es la que normalmente produce pérdidas de energía mecánica. Este no es el caso. ¿Por qué? Porque la superficie no es deforme, no está ni parcialmente deformada ni nada. La superficie es una superficie rígida y el cuerpo también es un cuerpo rígido. Entonces, al verificarse este fenómeno, o sea, el fenómeno de esta situación, podemos decir que al no haber diferentes puntos de contacto en un instante de tiempo entre una parte de la bola, una superficie, y esta superficie que está aquí, no va a existir un deslizamiento. Por ello, la fuerza normal no va a efectuar torques y la fuerza de fricción de rodamiento va a ser despreciada. Entonces, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre de esta situación. Por cierto, la velocidad angular omega estaba indicando hacia esa dirección. Entonces, la dirección de la rotación va hacia allá. Eso había olvidado ponerlo, pero ya lo he puesto. Muy bien. Entonces, realizando un diagrama de cuerpo libre de la bola, tenemos lo siguiente. Tenemos el peso de la bola, que lo pueden observar aquí. Este es el peso, localizado siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Aquí tenemos un punto de contacto, ¿lo pueden ver? Y aquí era donde teníamos en la superficie. Aquí va a existir una fuerza de fricción. Esa fricción no es la fricción de rodadura. Esa fricción es simplemente una fuerza de fricción estática que evita que esa bola deslice, ¿de acuerdo? Y esa fuerza de fricción estática también es lo que le otorga al cuerpo su aceleración angular. Por otro lado, vamos a tener la fuerza normal que efectúa la superficie sobre la bola. Muy bien, hemos terminado de construir el diagrama de cuerpo libre. Ahora, si queremos trabajar con un sistema de referencia para traslación, podríamos dibujarlo del siguiente modo, tomando como origen del sistema referencial, que en este caso va a ser un sistema cartesiano, a esta parte que está aquí. Lo pueden observar. Muy bien. Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos aquí? Tendríamos lo siguiente. Podríamos
definir entonces un eje Y y un eje X. Ahora, lo que necesitamos es descomponer vectorialmente los vectores que no cumplan las condiciones de estar en X o en Y. El vector mg, que es el peso, podemos descomponerlo en sus componentes rectangulares, encerrándolo en un rectángulo y dibujando sus componentes. Ahora, recordemos que el ángulo beta es un ángulo que se encontraba aquí. Entonces, aplicando el criterio de perpendicularidad, si proyectamos esta recta, que era la que teníamos aquí abajo, que sería en este caso la horizontal que forma el ángulo beta con la superficie, tendremos lo siguiente. Este lado de aquí es perpendicular con este lado, ¿se lo pueden ver? Mientras que este lado de aquí es perpendicular con este vector que está aquí. Entonces, al verificarse ese comportamiento de que este lado sea perpendicular a este vector y este lado sea perpendicular a ese vector, el ángulo que está entre estos dos lados se copia entre los dos vectores. Bien, entonces aquí tendríamos masa por gravedad por seno del ángulo beta. Y acá tendríamos masa por gravedad por coseno del ángulo beta. Entonces el sistema referencial vamos a definirlo del siguiente modo. Los vectores que van hacia arriba y hacia la derecha van a ser los vectores positivos. Entonces recordemos que cuando tenemos este tipo de situación, que se conoce como rodadura o rodamiento, tenemos que realizar un análisis en traslación y en rotación. Veamos cómo podemos proceder. Hagamos primero el análisis de traslación. Para el análisis de traslación, sabemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Pero tomamos la aceleración ¿de quién? Recordemos que para este tipo de problemas, el sólido rígido es representado por su centro de masa. Entonces, la aceleración del sólido es la aceleración de su centro de masa. Ahora procedamos a identificar las fuerzas que actúan en el eje X. En el eje X tenemos apuntando hacia este lado, o sea positivo, en base al sistema de referencia, a mg seno de beta, una de las componentes. Y hacia el otro lado tenemos apuntando a la fricción, la fuerza de fricción estática. Y eso es igual a masa por aceleración del centro de masa. Entonces, aquí está nuestra primera ecuación. Lo que debemos hacer es despejar la aceleración del centro de masa, pero debemos buscar otra relación a través de la cual, al despejar esa aceleración del centro de masa, la misma nos quede simplemente en términos del ángulo beta y no en términos ni de la fricción estática ni de la masa al despejar. Para ello necesitamos definir un sistema de referencia rotacional y efectuar el análisis de rotación. Vemos que el cuerpo está rodando hacia acá. ¿Sí? Ahora, para el análisis de rotación o rotacional, debemos trabajar con los torques o momentos y decir que la suma de momentos, que es el momento de torsión o torque representado por la letra tau, es igual al momento de inercia respecto al centro de masa, que estaría localizado aquí, que multiplica a la aceleración angular omega de ese cuerpo. Recordemos que eso también es un vector. Entonces, recordemos la definición de torque. ¿Quiénes son los torques que están actuando? Recordemos que para los vectores que atraviesan el eje de rotación, el torque es cero. Entonces, este vector, recordemos que para sacar torques tenemos que trabajar con los vectores originales. El vector peso original es el que voy a usar, no los componentes. El vector peso pasa por el eje de rotación, por ello su torque es cero. La normal que la superficie ejerce sobre la bola pasa por el eje de rotación, su torque también es cero. Sin embargo, esta fuerza de fricción está localizada a una determinada distancia desde el eje de rotación, y esa distancia es la distancia r, es el radio de la esfera. Entonces, si tomamos un vector posición,
y lo llamamos R, que sería este vector, y lo unimos en su colita con el vector fricción, lo que tendríamos sería esa situación. Estos dos vectores, si se pueden dar cuenta, están formando un ángulo de 90 grados. Y ahora, por definición, el torque que produce la fuerza de fricción está dada por la definición entre el vector de posición, que parte desde el eje de rotación hasta el punto en el cual se aplica la fuerza, y la fuerza. Entonces, este vector R, que es el vector de posición, es este vector, siempre dirigido desde el eje de rotación a la dirección a la cual se aplica la fuerza. Y la fuerza que estaba actuando acá, pero como son vectores, podemos moverlos siempre y cuando no alteremos la dirección. Entonces, unimos los vectores por las colitas y ahí lo tenemos. Recordemos que esta magnitud del producto cruz es igual a RF seno de un ángulo phi, siendo phi el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, para sacar la magnitud de ese torque, utilizamos la definición. La magnitud del único torque provocado, en este caso por la fricción estática, es R, F, por el seno del ángulo phi. ¿Qué ángulo están formando estos dos vectores? 90 grados. Eso debe ser igual a ¿qué cosa? Al momento de inercia respecto al centro de masa. El momento de inercia respecto al centro de masa para una esfera sólida es igual a 2/5 de su masa, en este caso llamémosla m, ya que hemos trabajado con m, por su radio al cuadrado. Y eso multiplica a la aceleración angular. Recordemos también sacar la definición la dirección del torque. El torque, ¿hacia dónde está apuntando? Aquí solamente hemos sacado la magnitud. Ahora necesitamos calcular la dirección de ese torque. Para ello vamos a recurrir al producto cruz. Tomamos el primer vector y ponemos nuestros dedos de la mano derecha en dirección de ese vector. Se ven, apunta hacia abajo. Mientras que la colita del segundo vector tiene que estar tocando nuestra palma. Entonces sería así. Mis dedos apuntan en dirección del primer vector y la colita del segundo vector está tocando mi palma de la mano. Entonces lo que hacemos es cerrar la mano y sacar el pulgar. Como pueden ver, mi pulgar está apuntando hacia adentro. Entonces el vector torque está apuntando hacia adentro. Hacia adentro, siempre cuando un vector apunta hacia adentro se pone esa nomenclatura, esa X, que indica la colita del vector. Quiere decir que el vector nos está dando la espalda. La flecha apunta para adentro y la colita es lo que estamos viendo nosotros de frente. Entonces, los vectores que van hacia adentro son los que vamos a tomar como positivos para la rotación. ¿Se recuerdan? Esto era para la traslación y aquí está el sistema referencial para la rotación. Todos los vectores que van hacia adentro son positivos. Entonces dejamos el signo positivo. El seno de 90, ¿a cuánto va a ser igual? El seno de 90 va a ser igual siempre a 1. Entonces RF es igual a 2/5 masa radio al cuadrado por omega. Ahora recordemos lo siguiente. Cuando tenemos una situación de rodadura sin deslizamiento, se cumple que la aceleración del centro de masa es igual a omega por R. Como esta bola está rodando sin deslizar, esta ecuación la acoplamos a la que tenemos. R por F. Miren, aquí yo había puesto F mayúscula a causa de la definición del torque. Pero esta F mayúscula de aquí, con esta F mayúscula yo me estaba refiriendo a la fuerza de fricción. ¿Ya? No se confundan, es solo nomenclatura que yo usé. Entonces RF es igual a RF. Esta fuerza, de un caso general, yo la estoy acoplando a mi caso específico, que era la F minúscula. Eso es igual a 2/5 de masa radio al cuadrado por omega, despejando de esta condición. Recordemos que esta es la condición de rotación, perdón, de rodadura sin deslizar. Tendríamos lo siguiente: aceleración del centro de masa sobre R.
Y finalmente hemos llegado a lo siguiente. Podemos simplificar esto y nos quedaría R por F de fricción es igual a 2/5 de la masa por el radio por la aceleración del centro de masa. Y aquí tenemos ya la segunda ecuación. Ahora lo que nos tocaría hacer sería relacionar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, relacionando las dos ecuaciones, podríamos hacer lo siguiente. Antes que nada, podemos simplificar los radios de la ecuación 2 y nos quedaría que la fuerza de fricción estática que evita el deslizamiento y que otorga la aceleración angular al cuerpo es igual a 2/5 de la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Y ahora, esa fricción la sustituimos acá, en la ecuación 1. mg seno de beta menos F, que es 2/5 masa por aceleración del centro de masa, es igual a masa por aceleración del centro de masa. Despejando, tenemos mg seno de beta, y esto es igual a masa por aceleración del centro de masa, más 2/5 de la masa por aceleración del centro de masa. Ahora, estas dos expresiones tienen términos comunes, así que vamos a sumar los coeficientes. Nos quedaría masa por gravedad por seno de beta, que es igual a 2/5 más 1, eso es 7/5, por masa que multiplica la aceleración del centro de masa. Aquí podemos simplificar las letras m y finalmente obtendremos lo siguiente. Muy bien, continuando, tenemos que G seno de beta es igual a 7/5 de la aceleración del centro de masa. Despejando expresiones, 5 pasa a multiplicar, 7 pasa a dividir y nos queda G seno de beta. Esto es igual a la aceleración del centro de masa. Como podemos darnos cuenta, la aceleración del centro de masa ya nos ha quedado en términos exclusivamente y únicamente del ángulo beta. Podemos ver que la aceleración del centro de masa para ese cuerpo es igual a 5/7 de la gravedad por el seno de su ángulo beta, donde beta es el ángulo que forma la rampa con la horizontal. Entonces, podemos darnos cuenta que para realizar el análisis de rotación tuvimos que definir un sistema de referencia traslacional, rotacional, darnos cuenta de que el cuerpo rodaba sin deslizar, por ello la fuerza de fricción de rodadura no existía. Sin embargo, existía una fuerza de fricción estática que impedía el deslizamiento y a su vez era lo que le otorgaba la aceleración angular al cuerpo. Recordemos que para las situaciones en las cuales hay deslizamiento hay varios puntos de contacto, la normal ejerce un torque y por ello también se producen pérdidas de energía. Ahí es donde ya aparece la fricción de rodadura, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo fricción de rodadura que la fricción estática que usamos aquí. Luego de eso tuvimos que también utilizar la condición de rotación de rodadura sin deslizamiento, que nos dice que la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración angular del cuerpo por su radio. Tuvimos que usar también la definición de momento de inercia respecto al centro de masa por una esfera, y luego, tras hacer el análisis de traslación y de rotación y llegar a ecuaciones las cuales relacionamos, pudimos llegar a esta expresión. Entonces, esa sería la demostración para este problema específico de a cuánto equivaldría la aceleración del centro de masa para ese cuerpo rígido en términos del ángulo beta, que era el ángulo que formaba la rampa por la cual rodaba con la horizontal. Problema de rodadura relacionado al curso de Física 1, cuyos temas específicamente son la mecánica clásica, en este caso dinámica de rotación o dinámica de cuerpos rígidos.